tardes. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la clase de Estadística Descriptiva vamos a desarrollar la actividad número 3. Es presentada por William Felipe Torres y Tatiana Martínez Fuentes. Este tema se llama Estadística aplicada a los negocios y la economía, la semana 3, presentado a la docente Magnolia Hernández Canacue. Introducción. El propósito de esta actividad es desarrollar habilidades para la elaboración de tablas y gráficos estadísticos, analizando e interpretando la información que ellos contienen para de esta manera afianzar las competencias de gestión del conocimiento y solución de problemas. Objetivo. Fortalecer e identificar el análisis de gráficas estadísticas. Identificar estrategias para proponer soluciones empresariales con base en los análisis estadísticos. Tabla de contenido. Descripción de las clases de tablas de frecuencia, la forma de tabular los datos, los tipos de gráficos estadísticos y su aplicación. Desarrollo de los 3 ejercicios que se encuentran en el anexo Taller Soluciones Empresariales, en los que a través de tablas de frecuencia se describen gráficos estadísticos de una empresa. Bueno, la cuestión de descripción de tablas de frecuencia, tipos de gráficas y todo esto lo vamos a desarrollar en la tutoría del día sábado. Entonces vamos a explicar el taller de 3 puntos que nos dejaron. Punto 1. En una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años y para eso se le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes, presente una tabla de frecuencia adecuada. Bueno, lo primero que debemos hacer, organizamos los datos de una manera agrupada, es decir, colocamos por tipos de colores los datos que se repetían. 2. Luego planteamos e ingresamos la información en tabla. La población serían los hijos de trabajadores, la muestra son los menores de 10 años y el tamaño de muestra sería 70. Teniendo en cuenta que la variable es cuantitativa y discreta. Entonces colocamos en el vertical, colocamos los datos, los 10, y dentro de la frecuencia relativa simple, pues colocamos las veces que más se repetía cada uno de ellos, para un total de muestra de 70. Después colocamos la frecuencia relativa acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia relativa simple y la acumulación siguiente, es decir, 7 más 9, 16, 16 más 7, 23, 23 más 5, 28, 28 más 10, 38, hasta que nos dé el total de la muestra, que son 70. Después sacamos la frecuencia absoluta, que es, un segundo por favor, que es la división, la suma de la frecuencia relativa simple con la frecuencia relativa acumulada dividido en la cantidad de datos, que en este caso es 70, para así darnos un porcentaje aproximado a 1. En este caso 0.97 se aproxima al total de la muestra, que es el 100%. Intentamos también sacar una gráfica en la cual especificamos la frecuencia absoluta y la edad de los hijos. El punto 2. Se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en la siguiente tabla. La tabla no se encontraba agrupada, así que lo que hicimos fue agruparla de una manera en la cual identificamos que había un error y que en realidad habían 30 datos. Lo primero fue tener claro que la muestra eran 30. Sacamos el rango, que era el valor mayor de la muestra con el valor menor de la muestra. Esos se restan para dar, en ese caso, el rango, que es 1.7. Después sacamos el intervalo, que es la raíz cuadrada del total de la muestra. La raíz cuadrada del total de la muestra nos da 5.47, se coge el entero, que es el 5, y ese es el número de intervalo. La amplitud es el rango dividido el número de intervalos, es decir, el rango está en 1.7, lo dividimos en 5 y eso nos da la amplitud del intervalo, que es 0.34. Luego lo colocamos en una tabla en la cual colocamos los intervalos y comenzamos a sacar los datos teniendo en cuenta pues la frecuencia relativa simple, que colocamos los datos hasta el total, que fueron 30, y de ahí fuimos sacando los demás datos. También sacamos tabla en la cual identificamos la pregunta que nos hacían en el taller. Punto 3. El gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Entonces hay que realizar la tabla de frecuencias adecuada para la información con el personal de cada sección. En este caso nos entregaban
un gráfico tipo torta o circular en el cual nos mostraban los porcentajes de cada una de las secciones. Lo primero que identificamos fue que cada una de las secciones tenía un porcentaje, es decir, entonces lo multiplicamos por 100 para identificar que no pudiéramos sacar la frecuencia absoluta. Entonces cada uno de los porcentajes lo multiplicábamos por 100 para que nos diera la frecuencia, lo dividíamos por 100 para que nos diera la frecuencia absoluta. Después lo colocamos en una tabla e hicimos el proceso anterior en cada una de las gráficas y nos daba un total de 110, que era el total de la muestra de los empleados que estaban dentro de la. Muchas gracias por la